Y el intestino hay que cuidarlo de muchas maneras. O sea, realmente hay que pensar cada cosa que nos llevamos a la boca, por ejemplo, cada medicamento, sí, puede tener un efecto y puede ser necesario, que quede bien claro. Pero cuando, por ejemplo, tomamos antibióticos y no los necesitábamos, ¿sí? Realmente el daño que le estamos haciendo a la microbiota es muy importante. El tener un intestino poco cuidado, ¿sí? Dañado, malnutrido, con microbiota debilitada y con lo que es una probable permeabilidad intestinal puede ser un factor detonador, ¿sí? De una enfermedad autoinmune. El intestino debe ser impermeable. Ajá. O sea, que solamente selectivamente asimile o diga, tú sí eres nutriente, tú sí pasas. Todo lo demás pase de largo. Lo que son toxinas se van a evacuar, ¿sí? Y lo demás se lucha contra ello, pero no permites que pase a la sangre. ¿Okay? No puede pasar a la circulación, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces, esa es la impermeabilidad de las uniones estrechas del intestino. Pero cuando estoy, por ejemplo, inhibiendo el ácido del estómago de forma crónica, cuando estoy consumiendo muchos antiinflamatorios, ¿no? Aspirinas, ibuprofenos de forma crónica, cuando tengo uso de anticonceptivos crónicos, cuando tomo mucho antibiótico, cuando tengo mucho estrés, cuando como mucha alimentación rica en azúcares, rica en grasa saturada, con poca fibra, con pocos nutrientes, termino por dañar esa barrera y se genera permeabilidad, ¿sí? O sea, deja que pasen las toxinas al torrente sanguíneo. Pedazos de bacterias, lipopolisacáridos, cosas que confunden el sistema inmune, lo hiperactivan, pero contra ti mismo. Y puedes generar un sistema. Y es imagínate, se confundió el sistema inmune, te ataca a ti mismo. ¿Y cuál es el tratamiento médico? Inmunosupresores. Porque está tan activado el sistema inmune que entonces, por un lado estoy con el sistema inmune hiperactivo, con medicamentos que me inmunosuprimen y el riesgo de tener una enfermedad. Imagínate vivir así. Y todo esto pudo haberse prevenido en un porcentaje importante por dormir bien, por comer bien, por cuidar tu intestino. Es interesantísimo. Fíjate que yo escucho esto y digo, tanta clase de ciencias naturales y de biología en la escuela y todo. Esto es lo práctico que nos deberían de enseñar. Sí, o sea, yo no recuerdo nada de esas cosas, pero si esto me lo hubiera... O sea, es lo que te deberían decir en la escuela. Esta es información básica. Sin duda. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Este país sería otro, ¿no? Si nos hablaran un poco más de salud, de estilo de vida, de finanzas personales, de muchas otras cosas que valen más la pena que datos históricos de guerras. Sí, o nombres científicos. Exacto. Y la molécula y aprenderte la tabla esa, ¿cómo se llamaba? De los periódica, los elementos. O sea, está bien, pero ¿de qué me sirve? Exacto. O sea, educación práctica. Total. Porque cuando esto sucede en tu cuerpo, ¿qué pasa con tus sueños? ¿Qué pasa con tu matrimonio? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tu negocio o tu trabajo? ¿Qué pasa con lo que quieres manifestar? Una persona que está con estos problemas, con este caos, con esta guerra interna, ¿cómo puede manifestar la vida que lo va a hacer feliz? La calidad de vida se afecta en todos los aspectos. O sea, no puedes trabajar bien, tus relaciones se afectan, tu economía se afecta. O sea, realmente el ser humano es biopsicosocial. Entonces, cualquier cosa que biológicamente te afecte, como la autoinmunidad o una inmunosupresión, te afecta socialmente y te afecta psicológicamente, emocionalmente, ¿no? Y ahí está el tema. La vida hay que gozarla. No sé qué. Ya lo dijiste, no estamos aspirando a vivir en forma perfecta. No, para nada. Pero sí 80% sanos, ¿no? Sí. O sea, consumir una dieta 80% sana, integral, basada en plantas, para cuidarnos que no nos vaya a tocar un caos de estos. Totalmente. Wow. De verdad que sí, es muy importante esa parte. Y el intestino hay que cuidarlo de muchas maneras. O sea, realmente hay que pensar cada cosa que nos llevamos a la boca, por ejemplo, cada medicamento, sí, puede tener un efecto y puede ser necesario, que quede bien claro. Pero cuando, por ejemplo, tomamos antibióticos y no los necesitábamos, ¿sí? Realmente el daño que le estamos haciendo a la microbiota es muy importante. Y oye, ¿la microbiota qué es? Es un órgano. Tenemos más microorganismos en el intestino que células en el cuerpo. Es una simbiosis que tenemos. Es decir, para que estén bien, nosotros tenemos que estar bien, nosotros tenemos que alimentarlas, ellas a su vez producen nutrientes y nos ayudan a asimilar otros. Y es un ganar-ganar, ¿no? Sí, la automedicación es terrible. Terrible. Y aquí en México que se consiguen antibióticos. En Estados Unidos es dificilísimo conseguir un antibiótico sin una receta médica. Aquí hace algunos años lo legislaron, el tema de los antibióticos, ya se requiere receta, pero sigues viendo muchas recetas innecesarias, ¿no? El COVID ha sido la mejor muestra, o sea, todavía al 2022 uno sigue viendo recetas de acitromicina, de ivermectina, que son antiparasitarios y antibióticos que no han demostrado ningún beneficio para un virus, pero los médicos se acostumbraron a recomendarlo, no todos, por supuesto, pero pues es un uso excesivo de antibióticos que nos va a pasar factura para situaciones quizá autoinmunes en algunos años y quizá otras cosas. Imagínense, el intestino, ya les decía, produce el 70% del sistema inmune. Produce, y los porcentajes es la mayoría del sistema inmune. Inflamación,
Necesito inflamarme para defenderme y repararme. Pero si produzco demasiado, aguas. Y el intestino controla en gran parte eso. Los neurotransmisores se producen en el intestino en cantidades también muy importantes. La gran mayoría de la serotonina, que irónicamente es un neurotransmisor que a través de fármacos queremos nivelar en cuestiones de depresión, se produce en el intestino, ¿no? Entonces hay tantas cosas y además por el intestino entra todo lo que necesitamos, nutrientes, ¿no? Agua, todo eso lo asimilamos por el intestino para que se distribuya en el organismo y por ahí también se pueden colar toxinas y cosas que confundan. Entonces es crítico el intestino. Lo peor que podemos comer, ya dijiste hace rato, azúcares, grasas saturadas, pero vamos a ponerles nombres, que son tocino, salchicha, jamón, sobre todo, frituras. Sobre todo cualquier cosa procesada, alimentos procesados. ¿Sí? Si ya llevó un procesamiento, casi todo es probable que lo enriquezcan con vitaminas. Todo lo que tenga que ver con harinas procesadas perdieron muchos de los nutrientes, perdieron mucha de la fibra y termina siendo literal una harina muy capaz de elevar las azúcares en sangre y de generar estrés oxidativo o oxidarte en tu organismo. Ajá. Entonces, todos los alimentos procesados, ¿sí? En general, deberían de limitarse lo más posible. Ahorita hablaste de embutidos que también llegan a tener otros conservantes que pueden destruir la microbiota. Yo siempre he dicho, a ver, cuando vemos un alimento que tiene conservadores para que los microorganismos no se lo coman, inhiben los microorganismos. Por obvias razones, cuando uno lo ingiere, afecta también la microbiota intestinal. Entonces, todo lo que tenga conservadores, ¿sí? Pues deberíamos de eliminarlo lo más posible, ¿no? Y la verdad es que hoy hay tanta información. Hablábamos de la hiperconectividad, las redes sociales, los celulares. Hoy te enteras de 1000 teorías de la conspiración. Y si nos ponemos a hablar de alimentación y transgénicos o no transgénicos y con pesticidas y sin pesticidas y orgánico, no orgánico, o sea, es muy complicado vivir en un mundo donde todo parece tener un riesgo. Entonces hay que ser muy pragmáticos. Mientras lo menos que tenga empaque y tablas nutrimentales, lo más frutas, verduras, ¿no? Tú dijiste alimentación basada en plantas. Basada en plantas no necesariamente tendría que decir que no comieras otra cosa. Esa puede ser una decisión personal, pero sí tratar de que si vas a comer carne, pues que no sea solamente carne de res, ¿no? Y la misma carne de res puede ser carne de una res de libre pastoreo, ¿sí? Que literal está comiendo plantas el animal y tiene un contenido muy diferente en su grasa que el animal que está con granos transgénicos alimentándose de forma artificial engordando de manera artificial. Entonces, variedad, va a haber pescado, qué tipo de pescado, pollo, qué tipo de pollo, proteínas también basadas en vegetales, ¿no? Variedad y no solamente una cosa. Si tú decides eliminar los alimentos de origen animal, perfecto, cuida tu suplementación, cuida la variedad y obviamente que te asesore un nutrólogo para que aprendas a hacerlo bien. Sí. Pero sí es práctico, porque si no nos vamos a ir a un extremo donde todas las teorías apuntan a algún riesgo, ¿no? Y donde puede ser más estresante comer que lo que debería ser, ¿no? Un motivo de disfrutar, de conectar y de nutrir de manera adecuada el organismo. Yo el concepto que les diría para que puedan tomar buenas decisiones es cada que comen, todo lo que se lleven a la boca manda señales al organismo. Es información, estás comiendo información. ¿Qué tipo de información le quieres dar a tu organismo? ¿Qué tipo de información y señales le quieres mandar a tus genes para que se expresen, se manifiesten los buenos, los que te defienden, o se manifiesten los malos, los riesgosos que te pueden enfermar? Entonces, cada vez que comas algo, cuando vayas a comer algo así, porque disfrútalo, pero que no sea tu estilo de vida.